Yo quería empezar esta presentación planteándoles qué les parecería a ustedes si yo les digo que no viven en democracia, ¿no? O sea, si yo les digo, tú no vives en democracia, ¿no? ¿Qué me dirían? ¿Qué responderían? Lo vamos a dejar ahí para que puedan en las preguntas plantear, ¿no? Algunas ideas en torno a eso. Y entonces la pregunta que está atrás de eso es, ¿por qué decimos que vivimos en democracia, ¿no? Finalmente nos lleva a la pregunta, ¿qué es democracia, ¿no? Y entonces la democracia tiene diferentes definiciones, ¿no? Y Gonzalo y yo somos politólogos y entonces somos muy del concepto atrás de la idea, ¿no? Y un concepto es como una maleta que tiene diferentes cargas, ¿no? Y por eso que hoy quisiera hablarles de la carga que tiene democracia y un poco plantear cuál es la carga que, bueno, nosotros tenemos que darle, ¿no? Según Wikipedia, que no es una fuente confiable para sus investigaciones, pero es una fuente que nos permite plantear las representaciones que tienen un montón de ciudadanos en torno a un conjunto de conceptos. Y esta definición de democracia no está mal. Dice, la democracia es una forma de organización del Estado en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta que confieren legitimidad a sus representantes. Democracia es una forma de convivencia social en que los miembros son libres e iguales y las relaciones sociales se establecen conforme a mecanismos contractuales. ¿Qué quiere decir eso, no? O sea, ¿qué está atrás de eso? Entonces hay tres características que esta definición amplia nos plantea. Lo primero, las nociones de libertad e igualdad, que son derechos, ¿cierto? Luego, la idea que el poder reside en los ciudadanos. Y eso plantea, ¿no? El desafío del ejercicio de ciudadanía. Y finalmente, el hecho que los ciudadanos escojan, mediante mecanismos de representación, a quienes los van a gobernar, ¿no? Y esas son las elecciones. Entonces, derechos, ciudadanía, elecciones. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Y hay un autor que es bien conocido que se llama Robert Dahl y él dice, en realidad hay que plantearlo más allá de esta formalidad que define la democracia, ¿no? Y él habla de poliarquía. Y la poliarquía, lo que plantea, además de la definición de democracia, es que para que un sistema político funcione, los ciudadanos deben poder, A, formular sus preferencias, B, expresar esas preferencias a otros y al gobierno mediante la acción individual o acción colectiva. C, lograr que las propias preferencias sean consideradas por igual sin discriminaciones en cuanto a su contenido y origen. Para que se den estas tres oportunidades, el Estado tiene que garantizar libertades, derechos, elecciones y la existencia de instituciones que controlen y hagan depender las políticas gubernamentales del voto y de otras expresiones de preferencia. Dicho de otra manera, hay un poder. Ese poder es atribuido por los ciudadanos. Hay un sistema político que son un conjunto de mecanismos que hacen funcionar a las instituciones y las instituciones, y ya Gonzalo les hablará de eso más adelante, no solo son, nosotros nos imaginamos pues edificios inamovibles, no, las instituciones son personas y son relaciones entre personas y son relaciones entre las personas y el poder. Y por último, son régimen político, es decir, un conjunto de mecanismos que gestionan la política y le confieren poder a esas instituciones. ¿Por qué en el Perú, entonces, 1 de cada 2 ciudadanos cambiaría la democracia en situación de crisis, según el Barómetro de las Américas? La democracia en el Perú podría ser entendida, y yo quiero plantearles eso, como la adolescente rural que culmina la secundaria, la mujer trans que con su DNI se atiende en un hospital, la mujer encinta que consigue trabajo, el adulto mayor que disfruta de sus días y el peruano trabajador que formaliza su empleo. Sin embargo, ¿cómo estamos? 23% de mujeres se embarazan en la adolescencia. Cerca de 20% de mujeres trans tiene VIH cuando el promedio nacional no llega al 1%. Las mujeres trabajan casi 24 horas semanales más que los hombres en tareas domésticas y 75% de la población adulta mayor no cuenta con pensión o jubilación. Y además, 7 de cada 10 peruanos trabajan en la informalidad. Con lo cual, quiero decir, no todos tienen los mismos derechos. Y entonces, ¿cómo definimos la democracia en el Perú? La democracia es una palabra que no puede perder sentido.
una palabra que le da sentido a la política y que corre el riesgo de ser usada políticamente. Entonces, ¿cómo la definimos? Como un conjunto de instituciones que garantizan que los derechos y las necesidades de los ciudadanos sean atendidas. Es por eso que yo quiero plantearles aquí el concepto de la democracia iliberal que existe en el Perú, es decir, que no garantiza el ejercicio libre de todos los derechos. Este es un concepto acuñado por este señor que se llama Farid Zakaria, del cual podemos hablar más adelante. Entonces, la democracia es imperfecta, pero es el régimen más logrado para contemplar los derechos de todos los que en él participan. Si tuviéramos que resumir nuestra vida independiente en 2 líneas gráficas, este sería el pedacito en el cual hemos tenido elecciones ininterrumpidas, con lo cual quiero decir que estamos todavía construyendo nuestra democracia. El voto es un derecho elemental que nos permite caracterizar el régimen que vivimos, pero es hora de garantizar derechos más que elementales. Es por eso que yo quiero plantearles aquí que es hora de cambiar la forma de hacer política. Y los jóvenes pueden cambiar la política en democracia. ¿Cómo? Canalizando sus demandas a través de las instituciones. Hay 3 cosas que se pueden hacer. 1, mirar la política sin asco. 2, hacer política entendiendo al otro. Y 3, pensar la política como espacio colectivo. Pero mientras se animan a participar en política y a transformarla, hay algo que podemos hacer y es vigilar. Y para eso los animo a estar atentos a las iniciativas que van a haber de vigilancia al gobierno que inicia, al nuevo periodo parlamentario que inicia. La democracia será democracia mientras sea de todos, ¿no? Y entonces ahí es una invitación a ustedes como generación a hacer que esta democracia sea de todos nosotros, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, Adriana. Súper interesante. Vamos ya llenando de sentido algunos de estos conceptos importantes que vamos a tratar esta tarde. Van llegando también las preguntas, así que no se olviden de ir mandando si quieren preguntarle algo, ya sea a Adriana o a Gonzalo, que va a intervenir a continuación. Y en el caso de Gonzalo, nos va a hablar un poquito más de institucionalidad y cómo definimos o cómo entendemos este concepto. Te escuchamos, Gonzalo. ¿Qué tal, Augusto? ¿Qué tal, Adriana? ¿Qué tal a todos los chicos del CADE? Yo recordando aquí mi CADE universitario 2006, ahí en Ancón, cuando íbamos a una especie de retiro, ¿sí? Por varios días. Yo también he sido cadeísta, entonces un saludo virtual a todos los que nos escuchan. Quiero en primer lugar reflexionar sobre el lema de este CADE universitario, ¿no? Reconstruir el Perú, representa, ¿no? Siempre en estos días me he estado tratando de imaginar colectivamente cómo se puede hacer una épica de esa, una tarea de ese alcance, ¿no? En primer lugar, para reconstruir el Perú supone afirmar que en algún momento este Perú se ha destruido un poco, ¿no? Porque no se puede reconstruir algo que no está un poco destruido, ¿no? Se reconstruye algo que ha tenido algún orden, alguna estructura. Entonces, claro que hay motivos para imaginar, en primer lugar, un Perú donde más allá de la polarización política que se ha producido en la campaña de la segunda vuelta 2021, los peruanos tengamos un piso en común sobre el cual todos podamos reconstruir esta nación que va a cumplir 200 años de vida independiente, que no es poca cosa, que debe significar un motivo de celebración, aunque los ánimos celebratorios no sean tales. Entonces, creo que si alguien nos puede contagiar el optimismo de 200 años de vida republicana, son todos los chicos de CADE, ¿no? No me imagino, pues, a un joven triste, con desesperanza. Yo recuerdo mucho que después de estas reuniones en CADE, los jóvenes salíamos, pues, con las pilas recargadas, con ganas de transformar el Perú. Entonces, creo que ese debería ser la primera aproximación, ¿no? Reconstruir el Perú está en nuestras manos, en las manos de todos los participantes de este CADE,
son muchos más los motivos que nos hermanan y tenemos un país que va a cumplir 200 años de vida independiente. Entonces, dicho eso, es un mensaje, si quieren verlo, para no invitarnos al dramatismo, ¿no? Porque en estos momentos seguramente muchos de los que nos siguen habrán leído noticias y están espantados porque ven que sobrevivir pues en la jungla política peruana es una cosa pues casi imposible. Uno tiene que levantarse conviviendo entre fake news, insultos, falta de reconocimiento de virtudes, denuncias de fraude. Entonces, el panorama en sí no es muy alentador. Y a mí me ha tocado hablarles un poco de institucionalidad. Claro, yo me ponía a pensar cómo voy a hablar de institucionalidad en un momento donde lo que más se denuncia en el Perú es que no existen instituciones en las que confiar. La institucionalidad podríamos definirla a grandes rasgos como ese conjunto de reglas que se asientan sobre el sistema de gobierno. Pero digamos que no solamente queda definido como el conjunto de reglas, sino también es el conjunto de relaciones, el conjunto de relaciones que hay entre los ciudadanos y la ley y el respeto de la ley. Una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención, y acá vamos a tocar, si quieren, un tema que se ha debatido en los últimos días, semanas, meses, como es el tema de cambiar la Constitución. Ipsos hizo una encuesta el año pasado sobre cuáles serían los motivos por los que la gente quisiera cambiar la Constitución. Y saben, el 50% de los encuestados dijo que quería cambiar la Constitución en diciembre del año pasado para que los corruptos y los delincuentes fueran sancionados con mayor dureza. Entonces, cuando yo me pongo a pensar qué está detrás de eso, seguramente lo que está detrás en la mente de los ciudadanos es que hay personas que huyen del cumplimiento de la ley porque tienen algún tipo de favor, de vara, de amiguismo que los hace, escapar del brazo de la justicia y no cumplen con aquello que es lo básico de la institucionalidad, que es el sentido de ser iguales ante la ley y de que todos debemos de cumplir la ley y que todos debemos respeto a las leyes. Entonces, en un país donde hay una percepción de gran parte de la población que hay algunos que pueden no cumplir la ley, entonces tenemos un grave problema, porque si en el presente proceso ya hemos escuchado denuncias contra las instituciones y a eso le agregamos una patente desconfianza de la población en que no hay un sentido de cumplimiento y de igualdad ante la ley, estamos ante un escenario bastante problemático, ¿sí? ¿Cómo salimos de ese pequeño enredo? ¿Sí? En primer lugar, una cultura de falta de confianza en las instituciones, de respeto a la ley y de cumplimiento a la ley, ¿no? La única manera que tiene de curarse a largo plazo es con una dosis casi infinita de confianza en el sistema de leyes y en los actores que hacen estas leyes. Por supuesto, ustedes van a ver los partidos políticos que existen y los líderes de esos partidos políticos y ustedes me dirán, pero Gonzalo, ¿cómo quieres que confiemos en esto? Tú no estás pidiendo que confiemos en estos sujetos que no dan para confiar. No podemos confiar en ellos. Pero un primer paso es que muchos de los que estamos involucrados aquí entendamos que debemos de involucrarnos en los asuntos públicos, ¿no? Y creo que ese es el verdadero drama que nos va a debatir en los próximos años. Más allá de que estamos asistiendo seguramente, y yo creo, a los últimos coletazos de una clase política que está entrando en desuso, digamos, en extinción, aunque se niegue a abandonar la política, a pesar de que puede haber sido derrotada democráticamente en otras elecciones,
Creo que el verdadero paso fundamental está en que todos los que participan de este CADE puedan entender que en el Perú la ley es para todos, todos somos iguales ante la ley, y que en ese sentido cada uno de los jóvenes que van a participar de este CADE merecemos, ¿sí? Que tener los mismos derechos que cualquier ciudadano peruano, ¿no? No puede haber más en el Perú ciudadanos de primera y de segunda categoría. No puede haber derechos para una persona o seguridad social para una persona mientras en la selva, ¿sí? Los niños siguen sin tener acceso a la vacunación universal, mientras hay algunos niños en la sierra peruana que tienen que subir a lo alto de un cerro para captar la señal de teléfono para recibir sus clases en medio de la pandemia. Ese tipo de situaciones tiene que acabar y eso depende en buena medida de nosotros, lo que los jóvenes en este CADE puedan decidir si comprometerse, ¿no? Hasta ahí la primera intervención, Augusto. Gracias, Gonzalo. Vamos a pasar entonces a las preguntas. Tengo primero una pregunta para Adriana. Pregunta Adriana Hans Gárate. ¿Qué tan bien funciona la democracia en un entorno de desinformación o información equivocada, digamos? Está refiriéndose aquí, me imagino, al tema de los fake news, de las noticias falsas. ¿Cómo sientes que que impacta este tema en la manera o en la salud de nuestra democracia? Gracias, Hans, por la pregunta. Y ahí, de hecho, el derecho a la información y a una información veraz es una de las condiciones que Robert Dahl, de quien yo les hablaba, pone para definir que una dinámica es una dinámica que se puede marcar en la poliarquía, ¿no? Y entonces acceder a este derecho, que es un acceso al derecho de acceso a la información, nos permite a nosotros ejercer nuestra ciudadanía de mejor manera, puesto que la información nos es entregada de manera objetiva y ya nosotros tenemos la capacidad de hacer, como ciudadanos, tenemos la capacidad de emitir nuestro propio juicio. Las fake news y las noticias falsas son consideradas una epidemia, ¿no? Y epidemia al mismo título que la COVID o que el dengue, ¿no? Son dinámicas que afectan, como tú bien decías, Augusto, la salud de nuestra democracia. Y una epidemia se combate, y lo hemos vivido todos, porque no solo hemos vivido una epidemia, hemos vivido además una pandemia. Se combate con estrategias, ¿no es cierto?, que permitan reducir los riesgos, ¿no? Y esas estrategias, si bien parten también por los medios de comunicación y cómo ellos buscan garantizar la veracidad y objetividad, también parte por quien comparte la información, ¿no? Y yo creo que ahí los jóvenes que, digamos, tienen mucho más cercanía, cómo funcionan las redes, tienen un rol fundamental que jugar en sus entornos, ¿no? Y entonces varios jóvenes con los que yo he conversado en estas elecciones señalan que tienen al abuelo o al tío abuelo o al tío que se ha dedicado en las elecciones a retuitear noticias o rebotar en el WhatsApp noticias falsas, ¿no? Entonces, muchos también comentan que ellos han sido como los que se han dedicado a contrarrestar esa ola de información falsa en los chats familiares, y yo creo que eso es ejercer ciudadanía. Así sea dificilísimo, así le colme, digamos, la paciencia a muchos, es una manera de hacer ciudadanía y de combatir esta epidemia que merma la salud de la democracia, ¿no? Y así hay que ir pensando no solo a escala individual, personal, sino también cómo nos organizamos para hacer frente a este riesgo que puede mermar a futuro gravemente la confianza que tenemos en la palabra pública, ¿no? Y creo que ese es un riesgo que no es menor. Una pregunta para Gonzalo. Tú hablabas, Gonzalo, de reconstruir el país, y la pregunta que nos hacen es, ¿y qué pasa si esas facciones en las que hoy está dividido el país no quieren reconstruirlo, no quieren necesariamente imaginarse un futuro compartido?
¿no? Quizá podríamos interpretar esta pregunta a la luz de la polarización que hemos vivido, digamos, en la elección y la incapacidad de reconocernos en el que vota distinto que nosotros, ¿no? ¿Cómo hacemos para generar ese ánimo de querer construir algo juntos? Sí, Augusto, eso es muy importante, eso es lo primero, ¿no? De lo contrario, estamos condenados al fracaso, ¿no? Sí, como ha sido la campaña en la segunda vuelta, lo que deseamos es la aniquilación, ¿sí? La desaparición, ¿no?, del enemigo político. Estamos perdidos, porque no se puede construir ningún tejido social, ni ningún respeto, ni ningún sentido de igualdad ante la ley, cuando lo que se quiere es la desaparición del enemigo político, ¿sí? En ese sentido, el respeto fundamental en democracia a las diferencias, el respeto a entender que en una cultura democrática es totalmente normal disentir unos con otros sin que eso signifique que nos tenemos que condenar a la desaparición, es parte esencial de entender el piso común sobre el que tenemos que construir. Porque uno no va a construir con un vecino con el cual no se siente para nada identificado o con el que siente que no comparte nada. Una de las cosas que más me llamaba la atención a mí en las construcciones, digamos, antiguas, ¿no?, que había en estas construcciones colectivas que se tenían en algunos barrios, todas las personas hacían como que una especie de techamiento, en la ceremonia de techamiento, toda la comunidad ayudaba. Entonces, toda la comunidad iba y cargaba a veces estos baldes de cemento para techar la casa. Y al final, los dueños de la casa hacían un almuerzo donde todos compartían la comida, olvidándose de las diferencias. Y luego lo hacían así en la casa del vecino y así en la otra casa y lo iban turnando, ¿sí? Ese techamiento celebratorio era parte de un comportamiento de un compartir colectivo, donde se dejaban por un momento de lado las diferencias porque en ese momento nos necesitábamos más que en cualquier momento. Entonces creo que si después de una crisis sanitaria como la que estamos viviendo, una crisis económica como la que nos ha arrasado, una crisis política como la que hemos enfrentado, si no somos capaces de reconocer, más allá de nuestras diferencias políticas, que necesitamos construir en conjunto, pues lo único que vamos a recibir pues, es un país en despojos, ¿no? Sí, es bien interesante porque es como si se estuviese construyendo, pero los muros que perimetran estas burbujas o estas tribus, digamos, en las que nos sentimos cómodos porque todos opinan más o menos igual que nosotros, pero justamente para excluirnos de aquellos que están fuera, ¿no? Aquellos que, como tú bien decías, Gonzalo, disienten o votan distinto que nosotros, ¿no? Yo quería preguntarle a Adriana, me imagino que varias de las personas que están hoy en la audiencia tienen ciertas inquietudes por la política, podrían verse a sí mismos en el futuro haciendo actividad política, pero mucha gente siente que el camino hacia la política como actividad principal, profesional, es un camino muy complicado, muy duro, con muchos riesgos que uno asume, y quería ver si es que Adriana nos puede comentar un poquito más sobre cómo hacer que se habilite esa vía para que sea más fácil para las personas involucrarse y no solamente estar bien informadas, sino hacer política activamente. Gracias por la pregunta, y esa es una pregunta que yo le hice hace algunos años a un colectivo de jóvenes en Ayacucho que se llama Ñujanchik, y yo les dije, ¿cómo han hecho para participar, ¿no?, tan activamente en la vida, sí, del liderazgo joven indígena, ¿no? Y me dieron un tip que creo que es bien importante, que es, bueno, participamos con amigos, ¿no?, con amigas. Y creo que es un poco para ir en la línea de lo que decía Gonzalo también. Cuando uno participa en algo, es mejor con amigos, ¿no? Y entonces yo creo que hay que encontrar
personas que estén o tengan los mismos intereses, ¿no? No tienen que ser un montón, puede ser una, puede ser dos, y entonces uno va construyendo un proyecto colectivo con gente con la que confía, con la que sabe que piensa igual, pero además también es una experiencia bien bonita de autoconocimiento y de conocimiento de un montón de otras personas, ¿no? Y yo creo mucho que si uno cree en algo y tiene un ideal, es como si fuera encontrando por el camino personas que van compartiendo, ¿no? Pero primero hay que, yo creo que tener claro qué es lo que queremos para el país, ¿no? Y la política se ha desprestigiado mucho, creo, entre otras cosas, porque el debate no es un debate ya ideológico, ¿no? No es un debate que canaliza ideas, sino más bien es un debate donde pareciera que lo que ocurre es la gestión de ciertos intereses, ¿no? Y tenemos que recuperar ese debate sobre las ideas, ¿no? En esta última campaña, la Asociación Civil Transparencia, que pueden seguir en redes sociales, como hace Transparencia, hizo un pedido a que los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta actualizaran su plan de gobierno, ¿no? Y eso llama la atención en la medida que debería ser algo básico que personas que quieran llegar a la presidencia compartan cuáles son las ideas que tienen para el país, ¿no? Y entonces ahí creo que ustedes como jóvenes líderes puede ser un proyecto bien interesante de cuáles son las 10 ideas que compartiríamos, ¿no? Como dice Gonzalo, que constituirían eso que Gonzalo ha llamado el piso común, ¿no? Que constituirían consensos mínimos a partir de los cuales podríamos empezar a hacer proyectos políticos, ¿no? Y yo creo que hay muchísimos y que esta pandemia además nos deja la evidencia que necesitamos transformar un conjunto de cosas. O sea, no vamos a estar en desacuerdo que es necesario reformar el sistema de salud. No vamos a estar en desacuerdo que es necesario reformar la educación, ¿no? Entonces, la experiencia de la pandemia, si bien ha sido sin duda lo más duro que nos ha tocado vivir en este siglo, también es una oportunidad para decir qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Y yo creo que no podemos dejar de lado la oportunidad que tenemos de incidir en la vida del país, de incidir en el destino del país, y por eso creo que es bien importante encontrar también, y ya con eso cierro, los espacios donde uno puede participar, ¿no? Quizás participar en la vida política para algunos implica directamente vincularse a un partido, pero para otros implica vincularse a una asociación universitaria, implica vincularse a un voluntariado, implica para otros ser parte de la labor social de una parroquia. Entonces, la política debe ser entendida como ese espacio donde hacemos lo colectivo y no necesariamente como lo que se llama en ciencia política el campo político, es decir, donde están los políticos profesionales. Yo creo que esa política profesional tiene que nutrirse de las otras prácticas políticas y que tenemos que hacer que los jóvenes que vienen participando en esta acción colectiva hace muchísimo tiempo canalicen esas ganas de transformación a la política institucionalizada que es la de los partidos, ¿no? Entonces, creo que hay que pensar como gradualmente y creo que hay que pensar tender puentes, porque si no, el Congreso nunca va a hablar de los temas que a la juventud le interesa. Y por eso necesitamos jóvenes que estén en el Congreso, que recojan toda esa diversidad de iniciativas, de demandas, de preocupaciones que la juventud peruana tiene en otros espacios. Buenísimo. Y para Gonzalo, una pregunta final. Estamos saliendo, por supuesto, de un proceso electoral y hay muchas cosas que se ofrecen en la campaña. Y lo que termina pasando muchas veces es que cuando ya entra, digamos, un nuevo gobierno o entra un nuevo Congreso, muchas de las cosas que se ofrecieron en campaña no se cumplen, ¿no? Y se genera esta sensación de que los políticos mienten, ¿no? Que las instituciones que están llamadas a solucionar los problemas de la gente en realidad no logran solucionar los problemas, o la gente que está detrás de esas instituciones no está tan interesada en solucionar los problemas, sino está por otras razones, digamos. ¿Cómo hacemos para devolverle la funcionalidad, digamos, a la democracia, a las instituciones, para que la gente sienta que el gobierno realmente soluciona sus problemas? ¿Qué tal pregunta, no? ¿Cómo devolverle la confianza al peruano, que debe ser uno de los ciudadanos
más desconfiados de sus políticos, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Implica reconocer, en primer lugar, que hay un problema en la representación política, implica reconocer que hemos fallado en reconocer que estos problemas tienen que hacerse algunas modificaciones a nivel legislativo para que en el futuro esa representación política sea más fiel a lo que realmente es en términos, digamos, de representación, ¿no? Que termine representando el Congreso las diversas pluralidades que existen en el Perú, sin desatender, digamos, los criterios mínimos de funcionalidad. Y al mismo tiempo implica que los políticos puedan cumplir sus agendas de gobierno, ¿no? Una de las cosas que más se le echó en cara, por ejemplo, al gobierno de Ollanta Humala, es que él llegó al gobierno con algunas agendas reformistas y que terminó gobernando por otro lado, ¿no? Entonces, mucha de la gente que votó por Humala se terminó sintiendo como que traicionada, ¿no? Yo creo, por ejemplo, que el gobierno de Castillo tiene la difícil tarea de, digamos, tratar de amalgamar una propuesta reformista, responsable, que no termine de fracasando rápidamente por querer ponerse las anteojeras ideológicas rápidamente, ¿no? Y decir, oye, tengo una agenda innegociable porque realmente las situaciones que han determinado su victoria son tan azarosas y ha sido por tan escaso margen que entender que su plataforma de gobierno es innegociable, ¿sí? Es también no entender la precariedad de la victoria que obtuvo finalmente. Entonces, una de las cosas que creo puede servir para devolverle confianza a los ciudadanos de la política es que las ideas reformistas se puedan hacer real, pero con un sentido de responsabilidad. Y en segundo lugar, creo que consiste algo tan sencillo como devolverle la decencia, digamos, a la práctica política, ¿no? Creo que si de algo está escaso y huérfana la política peruana, es de esos liderazgos que puedan inspirar a los jóvenes a devolverle confianza en creer en una autoridad política honrada, honesta, por lo menos con buenas intenciones, ¿no? Que no es lo que hemos tenido. Lo que hemos tenido en los últimos 5 años ha sido inestabilidad, 4 presidentes en 5 años, un Congreso disuelto. No hemos tenido estabilidad ni instituciones que hayan perdurado y que hayan vigilado la ley. Hemos tenido un conjunto de intereses en los cuales muchos grupos políticos se han terminado arranchando cuotas de poder, ¿no? Para tratar de hacer realidad, digamos, sus siniestros intereses momentáneos. Entonces, creo yo que esa pequeña dosis de una reforma o reformas responsables que puedan democratizar un poco el poder político, hacer accesible la representación política a sectores que se sienten olvidados en el Perú, y al mismo tiempo devolverle a la política una dosis de honradez y de honestidad, creo que pueden ser los primeros, las primeras semillas de aquello que podríamos llamar devolverle la confianza al ciudadano peruano en sus instituciones y en sus autoridades. Ojalá vayamos por ahí entonces, y con mucha expectativa y esperanza en que varios de ustedes que nos están escuchando o viendo se animen pues a tomar este camino. No necesariamente tienen que ser, como decía Adriana, políticos profesionales, pero se puede incidir en la política de distintas maneras y ojalá eso pues sea parte de su vida profesional en el futuro. Así que nada, que disfruten mucho lo que resta del CADE universitario de este año. Muchas felicidades a los organizadores por este evento que siempre está espectacular y que estén todos muy bien. Gracias a Adriana y a Gonzalo también por acompañarnos. Hasta una nueva oportunidad. Gracias a ustedes, un gustazo y saludos a todos los cadeístas.